Hola a todos, estimados compañeros y compañeras, estimada máster. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar acerca del caso de estudio número 1 que consiste en el ejercicio de pronóstico de demanda utilizando variación estacional. Nuestro grupo está conformado por la compañera Olga Ninosca Dormes, Ulises Otoniel Cortés, su servidor Jordi Xavier Castro, Nayeli Estefanía Calderón, Mario Rubén Flores y Kevin Yaret Cerrato. El caso de estudio, pronóstico de demanda utilizando variación estacional. Para la resolución de este caso de estudio es importante tener en cuenta lo que es el estudio de proyección de la demanda. El estudio de proyección de la demanda es una técnica analítica utilizada para predecir la cantidad de bienes o servicios que serán requeridos por los consumidores en un periodo futuro determinado. Este estudio es clave para la planificación estratégica y operativa de cualquier empresa. Desde el punto de vista estadístico, este estudio utiliza datos históricos, modelos matemáticos y técnicas de análisis de series temporales para estimar el comportamiento futuro de la demanda. Hay componentes claves en un estudio de proyección de la demanda, como son recopilación de datos históricos, análisis de tendencia, análisis de variación cíclica y aleatoria, y por último, la identificación de estacionalidad, que es en lo que se basa este ejercicio. Bueno, el caso de estudio menciona que la empresa de software Megasoft tiene disponibles los datos de ventas de notebooks de los últimos 2 años, divididos en 8 trimestres. Si la demanda esperada para el próximo año es de 2.000 notebooks, estime la demanda para los próximos 4 trimestres llevando en cuenta el factor de estacionalidad. Nos dan una tabla donde se muestra la demanda o las ventas por cada uno de los 8 trimestres de los 2 primeros años y nos piden la demanda del año 3. Entonces, si pueden observar, en el trimestre número 1 tenemos una demanda de 300, en el 2 de 540, en el 3 de 885 y así sucesivamente hasta llegar al trimestre número 8 tenemos una demanda o venta de 760 notebooks. La solución de este ejercicio, eh, podemos ver que en primer lugar debemos calcular el promedio de la demanda trimestral. Por ejemplo, el trimestre 1 y 5 corresponden al trimestre del año 1 y 2 respectivamente. Entonces vamos a calcular el promedio en este caso, del año 1 y 2. En ese caso, pues sería la suma del trimestre 1 más la suma del trimestre del año 5 y lo dividimos entre 2. Tenemos un valor de 358. Luego continuamos este procedimiento, se obtiene el promedio trimestral de los próximos periodos. Entonces, en total nos da 2.716 unidades, que corresponde a la sumatoria de los promedios trimestrales. En ese caso, pues sería 358, que corresponde al trimestre 1 y 5, 650, que corresponde al trimestre 2 y el trimestre número 6, y así sucesivamente hasta llegar al trimestre 4 y 8, que nos queda un promedio de 670. Entonces, si dicha sumatoria lo dividimos por 4 periodos, nos da un valor de 679, que se obtiene lo que correspondería a la demanda de un trimestre promedio sin estacionalidad. En ese caso, pero el inciso o el ejercicio nos pide que calculemos con un factor de estacionalidad. Entonces, este valor de 679 nos va a servir para calcular ese factor. A continuación, vamos a calcular el factor de estacionalidad o índice de estacionalidad dividiendo el promedio trimestral que acabamos de calcular por la demanda promedio trimestral sin estacionalidad. Este resumen se muestra en la siguiente tabla, donde podemos observar en la parte derecha el factor de estacionalidad. En este caso, para el trimestre 1 va a ser el 358 que calculamos anteriormente entre 679. Nos da un factor de estacionalidad de 0.527. En el trimestre número 2 nos da un factor de estacionalidad de 0.957 y así sucesivamente hasta llegar al trimestre número 8, que nos da un factor de estacionalidad de 0.987. Estos factores de estacionalidad nos van a servir para calcular eh, los valores de demanda esperados para el año número 3. Entonces, la demanda para los próximos 4 trimestres es de 2.000, tal como lo menciona el enunciado, unidades. Entonces, se espera que la demanda trimestral sin estacionalidad sea simplemente asumir que la demanda anual se divide en 4 trimestres, o sea, es decir, 500 unidades
por cada trimestre y luego se ajusta dichos resultados por los factores de estacionalidad estimados anteriormente, que son los que se muestran en la segunda tabla en la parte derecha. Bueno, en la siguiente tabla ya podemos observar el resumen para el año número 3. En este caso, pues tenemos el trimestre número 1, tenemos unas ventas esperadas de 500 y el factor de estacionalidad, según la tabla anterior, para el primer año era 0.527. Entonces, calculamos un pronóstico de ventas o demanda para ese primer trimestre del año 3 y nos da un total de 263.5, que consiste en multiplicar las ventas esperadas, que son 500, por el factor de estacionalidad. Hacemos el mismo procedimiento para los demás trimestres, para el trimestre 2, trimestre 3, el trimestre 4 del año número 3, y los resultados los podemos ver en la derecha donde se muestra el pronóstico o demanda. Notamos que la sumatoria de los pronósticos de demanda son 2.000 unidades, como era de esperarse y tal como lo menciona en el enunciado. En este caso, 263.5 para el trimestre número 1, 478.5 para el trimestre 2, 764.5 para el 3 y 493.5 para el trimestre 4. Y la demanda proyectada considera las características estacionales de la demanda. Esto lo podemos observar de una mejor manera en el siguiente gráfico, donde se muestra el comportamiento de la demanda histórica. La línea azul corresponde para la demanda del año 1, la línea roja para la demanda del año 2 y la demanda pronosticada, que es la que acabamos de calcular, se muestra en la línea verde. Una forma alternativa de representar la misma información es un gráfico de línea, donde con color rojo, amarillo, verde y azul se muestra el comportamiento de la demanda de los trimestres 1, 2, 3 y 4 respectivamente, quedando de manifiesto que el método utilizado logra rescatar el comportamiento estacional de la demanda. Eh, Esa era la resolución del caso, pero surgen dos preguntas importantes que vamos que realizamos de ese caso de estudio. La primera pregunta importante menciona que cómo podríamos relacionar o cómo relacionamos nosotros el estudio y proyección de la demanda con el uso de la variación estacional. Bueno, la proyección de la demanda con el uso de la variación estacional permite hacer las predicciones más precisas y alineadas con el comportamiento histórico de los datos. La variación estacional permite identificar patrones cíclicos en la demanda que se repiten en periodos específicos del año. Relacionar el estudio de la demanda con la estacionalidad ayuda a evitar proyecciones erróneas que se basan únicamente en promedios anuales. En este caso, pues podemos identificar cuatro casos importantes. Uno de ellos es que nosotros identificamos patrones repetitivos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el ejercicio la estacionalidad permite observar que hay trimestres con alta demanda, como ser el trimestre número 3, que tuvimos una demanda de 885, y otros con baja demanda, como es el trimestre número 1, que tuvimos una demanda de 300. Un patrón que se repite en ambos años. Ignorar estos conduciría a una proyección poco realista. El caso número 2, tenemos una personalización de la estrategia de ventas y de producción. Entonces, con una proyección estacional, la empresa puede alinear su capacidad de producción e inventario para enfrentar a los picos de demanda. En este caso, pues como se mencionó anteriormente, en el trimestre número 3 tenemos un alto pico de 885 y se puede observar eh, en la gráfica, donde en la línea número azul podemos ver el pico de 885 y evitar también la sobreproducción en los trimestres más bajos, como es el trimestre número 1, que tenemos un pico de apenas de 300 de demanda. El otro caso importante es la optimización de recursos. Este menciona que el uso de la variación estacional permite una planificación más eficiente en logística, personal y marketing. Por ejemplo, se puede lanzar campañas específicas en los trimestres de alta demanda. Y por último, tenemos una mejor gestión de riesgo. Al incorporar variaciones estacionales, se reducen los márgenes de error en la predicción, lo que disminuye la probabilidad de pérdida por exceso o falta de stock. Bueno, en resumen, esta herramienta estadística no solo ayuda a mejorar las
precisión de las predicciones, sino que también respalda la toma de decisiones operativas, planificación y producción, contratación de personal, campañas de marketing y control de inventario. Así, las empresas pueden anticiparse al comportamiento del mercado y responder con mayor eficiencia y empatía hacia las necesidades del cliente. Como pregunta número dos, que surge del análisis de este ejercicio o este caso de estudio, se menciona lo siguiente. Después de los datos arriba plasmados, ¿cómo consideramos esta proyección de demanda desde el punto de vista de la estadística? Bueno, entonces, desde el punto de vista estadístico, esta proyección, nosotros notamos que es un modelo cuantitativo basado en series temporales. Su solidez radica en cuatro puntos importantes que las resumimos y son las siguientes. La número uno dice que la utilización de datos históricos y el cálculo de promedio lo que da un soporte objetivo a la estimación. Número dos, el método aplicado considera la estacionalidad como una variable explicativa, lo cual es esencial en contextos donde los ciclos se repiten anualmente o periódicamente. Número tres, se respeta el principio estadístico de usar la media como una medida de tendencia central y se complementa con la estacionalidad para ajustar desviaciones. Y por último, número cuatro, la validez del modelo se refuerza gráficamente al mostrar cómo la línea de la demanda proyectada se adapta al comportamiento histórico de los años anteriores. En resumen, podríamos decir de esta segunda pregunta desde un punto de vista estadístico, es que esta predicción es rigurosa y adecuada. Se basa en datos históricos organizados en series temporales, se calcula una media base y se ajustan los valores según los índices de estacionalidad. Este método entonces permite reflejar con mayor fidelidad la realidad del comportamiento del consumidor y minimizar errores de planificación basados en simples promedios. Por último, hicimos cinco conclusiones generales del caso de estudio. Lo más importante, la primera de ellas dice que el análisis de la estacionalidad permite una mejor comprensión de la demanda, evitando estimaciones planas o inexactas que no consideran la dinámica del mercado. La número dos dice que la metodología usada es adecuada, se basa en principios estadísticos sólidos y responde a un problema real de la planificación operativa. La número tres, los factores estacionales son clave para personalizar la proyección según el comportamiento específico de cada trimestre. La número cuatro, conclusión, dice que visualizar los datos a través de gráficos ayuda a validar la efectividad del modelo, mostrando cómo la proyección respeta las tendencias anteriores. Y por último, el número 5, constatamos que este enfoque facilita la toma de decisiones para áreas como ventas, ya sea producción o logística, ya que se anticipa a las necesidades reales por periodo. Esta fue nuestra explicación del caso número uno y muchas gracias por su atención.